Para la diputada Laura Cano Kelly. Gracias, señor presidente. Quiero empezar mi intervención destacando que aquí, durante esta sesión, hemos aprobado una declaración de repudio por un crimen de odio, una declaración que hemos presentado desde nuestro bloque y que no fue, lamentablemente, tapa de los diarios. De hecho, los diarios llegaron a decir que fue una pelea de vecinos. Bueno, ninguna pelea de vecinos. Fue el crimen de odio más importante de las últimas décadas y desde esta banca queremos decir fue lesbicidio. Porque el 6 de mayo, en el barrio de Barracas, en un hotel familiar donde vivían estas compañeras, en ese barrio sucedió un hecho aberrante, un crimen que no podemos dejar pasar. Allí, en horas de la madrugada, este señor, Fernando Barrientos, las roció con combustible y les tiró una bomba molotov adentro de la habitación. Luego, en el intento de ellas de salir de allí, las golpeó para intentar volverlas a meter adentro. Ellas fallecieron, tres de ellas fallecieron, Pamela Cobas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante, murieron producto de las quemaduras y Sofía se encuentra en recuperación. Es evidente que la intención de Barrientos fue matarlas. Hay ya sobradas muestras y testimonios de los vecinos que dijeron que en varias oportunidades Barrientos se refería a ellas de manera violenta y les expresaba todo tipo de odio simplemente por su orientación sexual. Esto fue un crimen de odio y fue un crimen de odio alentado desde el gobierno. Por eso aquí queremos decir que el gobierno es responsable y lo subrayamos. Le ponemos negrita o lo que le tengamos que poner. El gobierno es responsable del triple lesbicidio de Barracas. ¿Por qué? Desde la campaña electoral, pero previa a ella, el presidente ahora, Javier Milei, viene expresando todo tipo de expresiones homodiantes, lesbodiantes, viene manifestándose en contra de la educación sexual integral, viene negando que existen los femicidios y dice que es un invento de las feministas, niega la diferencia entre hombres y mujeres, llegó a burlarse de las personas con síndrome de Down. Bueno, ahora, a 5 meses de asumir, sabemos que eso no fue un exabrupto de campaña, sino que es parte de su plan. Su plan, en donde está rodeado de dinosaurios del medioevo como él, que se la pasan diciendo por canales de televisión, entrevistas radiales y todo tipo de medios de comunicación este tipo de expresiones. Diana Mondino comparó el matrimonio igualitario con tener piojos. Victoria Villarruel, la vicepresidenta, pro dictadura, negacionista, también hizo sus manifestaciones contra el matrimonio igualitario. Ramiro Marra, amigo personal del presidente, candidato a jefe porteño por la Libertad Avanza, en contra de la educación sexual integral porque dice que adoctrina, pero pregona la pornografía por redes sociales. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Recuerdo también Rodolfo Barra, bueno, y entre otros. Consumado el hecho, consumado este triple lesbicidio, Manuel Adorni, la voz oficial de la presidencia, el vocero presidencial que gana 5 millones de pesos, léase bien, escúchese bien, 25 veces lo que cobra un jubilado, Manuel Adorni dijo que no le parecía un atentado contra un colectivo en particular, que le parecía un caso de violencia más, que le parecía que no había que hacer ninguna distinción particular y que había que tratarlo como eso, como lo que fue, un caso de violencia más. Bueno, a Manuel Adorni le decimos que no fue un caso de violencia más, que estamos hablando de un crimen de odio que se legitima desde el Estado, que se alienta desde el Estado y que no nos vamos a quedar callades.
Por supuesto que esto no fue un rayo en un cielo sereno. Cuando decimos que el sistema patriarcal enferma y mata, nos estamos refiriendo a esto. Porque días antes del atentado, Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, dio una entrevista en un canal radial y dijo que la homosexualidad es un estado insano y autodestructivo. Bueno, una expresión de odio, una expresión de rechazo, de discriminación hacia las personas por su orientación sexual casi sin precedente. Detrás de este odio y de esta discriminación existen, por supuesto, todo tipo de estereotipos, de prejuicios que se construyen socialmente, pero que cuando se legitiman desde el Estado son extremadamente peligrosos. Por eso la importancia de la educación sexual integral. Por eso la importancia de defender la ESI en las escuelas y en todos lados, para pelear contra estos discursos de odio, porque la discriminación por la orientación sexual, por la identidad de género, no puede ser de ninguna manera una manera con la cual atacan a la libertad de estas personas, a su libertad plena. Cuando eso ocurre, hay muchos problemas de salud que se expresan. Quienes trabajamos en salud, quienes hemos trabajado con adolescencias, lo sabemos bien, aumentan las posibilidades de depresión, de suicidio. Todo eso es lo que el gobierno está alentando con este tipo de discursos de odio y con este tipo de actitudes que legitiman permanentemente. El movimiento Ni Una Menos, la Marea Verde, después vinieron para quedarse. Y en la calle allí, las mujeres, las diversidades, dijimos muchas cosas, y hay una cosa que le dijimos bien fuerte a estos dinosaurios, y es que a su odio, a su homofobia, a su lesbofobia, le dijimos nunca más. Le dijimos que no les tenemos miedo, le dijimos que no nos vamos a quedar calladas. Muchos gobiernos desde esa Marea Verde y hasta ahora han intentado tomar nuestras banderas, maquillando sus gestiones, pintando de gay friendly a las diferentes gestiones, por un lado, pero por otro lado no aplican por completo el cupo laboral trans o condenan a la marginalidad a estos colectivos. Como decía, no nos vamos a quedar calladas, vamos a seguir exigiendo justicia por este triple lesbicidio y queremos que sepan que se equivocan si piensan que la juventud se volvió de derecha, porque la juventud está haciendo un canto de libertad en todo el mundo, pero de la de verdad, no esta libertad que nos quieren vender ustedes, que es una libertad que mata, que condena, que margina. Es una libertad la que se está cantando en todo el mundo, que grita en favor del pueblo palestino, que grita contra el genocidio en Palestina y contra el Estado de Israel, que grita contra los crímenes de odio, contra los crímenes raciales. En el segundo punto, diputados, diputadas, quiero hacer un reconocimiento a esa juventud que se levanta en todo el mundo, porque aquí se ha dicho poco, tenemos el orgullo desde la banca del Frente de Izquierda de haber presentado ya diferentes proyectos por este tema, tanto aquí como en el resto de las legislaturas provinciales y en el Congreso Nacional, porque lo que está sucediendo en territorio palestino es un genocidio a cielo abierto. Y durante estas semanas, en muchas universidades del mundo, las principales universidades del mundo, se están llevando adelante campamentos en defensa del pueblo palestino y en rechazo a ese genocidio perpetrado por el Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, gobiernos a los que Milei les rinde permanentemente una pleitesía aberrante y absolutamente exagerada. Hoy, 15 de mayo, es el aniversario de la Nakba, como se denomina aquel proceso por el cual el Estado de Israel desplazó de manera violenta
a cientos de miles de palestinos de sus territorios históricos, llevando adelante una limpieza étnica que sigue hasta la actualidad y que se ha profundizado con este genocidio. Por eso hoy, en diferentes universidades del mundo, también aquí en la Universidad de La Plata, se está llevando una importante acción mundial en defensa del pueblo palestino. Así como en los 70, esa combativa juventud que puso en jaque al poder de turno, al poder económico, político, inspirada en el movimiento antiguerra de Vietnam, inspirada en la Revolución Cubana, inspirada en el Mayo francés, así también los jóvenes de todo el mundo están dando un mensaje. Están resistiendo inclusive las represiones que llevan adelante contra esos campamentos que realizan en las diferentes universidades. Ese es un mensaje que los jóvenes aquí en Argentina tienen que tomar, porque empiezan a levantarse contra el gobierno de Milei. El 23 de abril fuimos cientos de miles, millones, en defensa de la universidad pública. Y mientras esta sesión sucedía, la UCR cerró filas con el gobierno de Milei y dijo, ya está el presupuesto universitario, ya está. Ahora que siga para adelante la ley de bases, algo inadmisible. Nosotros lo dijimos acá en la sesión pasada. No queremos un presupuesto universitario a costa del hambre de nuestros jubilados, a costa de la desocupación, a costa de que millones no lleguen a fin de mes, a costa de que los abuelos no puedan pagar su medicación, a costa de la salud, de la educación. Diputados, diputadas, hoy hemos hablado mucho. No quiero extenderme demasiado, pero hay cosas que no puedo dejar de decir. El diputado Pulti hizo referencia a la declaración contra el DNU, que también hicimos desde la banca del Frente de Izquierda, ese DNU que sigue vigente, que como bien expresó el diputado, derogó un sinfín de leyes que daban algún tipo de protección a los y las trabajadores, trabajadoras, que permite, entre otras cosas, ese DNU, el desguace del sistema ferroviario. Vimos esta semana lo que pasó, hace poquitos días, lo que pasó con el choque de trenes, que los trabajadores venían advirtiendo que la señalización estaba mal. Eso es lo que pasa cuando se desfinancia, eso es lo que pasa cuando se quiere anticipar las privatizaciones, cuando se quiere privatizar. Es lo que quieren hacer con Aerolíneas Argentinas. También lo dijimos aquí. Los trabajadores de GPS, la principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas, estuvieron aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, junto a Soledad Alonso. Hicimos allí una declaración de repudio por los despidos que vienen sufriendo. Pero también, como decía recién Guillermo, los trabajadores de FATE vienen enfrentando los despidos. Los trabajadores de la empresa energética SECO, que en el CEAMSE, en Ensenada, también están enfrentando despidos y defendiendo el ambiente. Por eso, mientras insistimos en la derogación y en la nulidad del DNU, vamos a seguir peleando para que la ley Bases no pase. Por eso es que exigimos y estamos peleando para que ese día que se trate en el Senado, la CGT, la CTA, no solo movilicen, sino que convoquen un paro nacional activo y seamos cientos de miles en las calles para enfrentar esa ley. Ya dijeron algunos gremialistas, algunas centrales sindicales que van a estar ahí. No queremos las banderas nada más. Queremos que de aquí a que se trate esa ley exista una verdadera campaña en todos los lugares de laburo, de estudio, para que ese día que se trate la ley seamos cientos de miles y no pase, no puede pasar la ley Bases, porque es un ataque sin precedentes a la clase trabajadora de nuestro país.
Por supuesto que esa ley, se ha mencionado muchos de los aspectos aquí, el RIGI es uno de ellos, Pulti hizo alusión a ello también, un régimen que permite el lavado de dineros, que proporciona todo tipo de beneficios impositivos para los empresarios extranjeros en perjuicio de la industria nacional. No confiamos, por supuesto, en el Senado y por eso exigimos la movilización y vamos a pelear y estar ahí en las calles para que esa ley no pase. Pero queremos saber qué va a hacer la UCR, qué va a hacer Lustó, qué va a hacer Abad, porque la ley no puede pasar ni en general ni en particular, no puede pasar ni 1 milímetro de esa ley. Queremos saber qué van a hacer los senadores que responden a gobernadores peronistas, porque ya vimos qué pasó con el RIGI, ya vimos que en las provincias mineras se dieron vuelta y votaron el RIGI. Bueno, nos vamos a acordar de cada uno de esos nombres que votan en contra del pueblo, nos vamos a acordar. Esta semana, estoy con tos, disculpen, pero me voy a tomar mi tiempo porque había pedido la palabra varias veces y me dijeron, no, hablas al final, así que voy a hablar de todo lo que quiero hablar. Ya termino igual, tranqui. Esta semana se conoció, bueno, nosotros hicimos conocer con mi compañera Miriam Bregman un paquete de leyes que la ministra Bullrich, junto a unos amigotes bien derechosos que tiene, está intentando impulsar en la Cámara de Diputados. La primera ley se llama Ley Antimafia, le puso ella, ¿no? Pretende combatir el narcotráfico, pero lo que es en realidad, lo que le otorga son poderes extraordinarios para que ella pueda hacer y deshacer, casi dictatoriales, para que pueda controlar territorios a su antojo. En la segunda ley se incorpora la figura de reiterancia y ya sabemos, diputados, diputadas, lo que esto significó en la provincia de Mendoza. Sabemos que la reiterancia se usa para perseguir luchadores populares, se usa para perseguir a quienes nos enfrentamos al ajuste, a quienes somos militantes sociales. Otro proyecto vuelve con la idea de ampliar los supuestos de legítima defensa y de prohibir a familiares querellar. No sé si están al tanto de esto. Si están al tanto, deberían estar muy preocupados de lo que está metiendo en la Cámara de Diputados la ministra Bullrich con sus amigotes. Porque es un llamado al gatillo fácil, porque es una licencia para matar. Eso es lo que la ministra Bullrich tiene destinado para quienes nos queramos enfrentar en las calles a todo este plan de ajuste. Pero hay más. Quieren aumentar hasta 6 años la pena del delito del atentado y resistencia a la autoridad. Que eso simplemente lo establece, por ejemplo, un policía que dice, me empujó, este manifestante me empujó. Con solo ese testimonio, a cualquiera de los que nos manifestamos con frecuencia contra los planes de ajuste de los diferentes gobiernos, nos pueden meter 6 años en prisión. Bueno, quien apoye ese tipo de leyes, quien levante la mano por ese tipo de leyes, tiene que saber que contará con la condena popular, que contará con la condena de todo el pueblo argentino, porque el pueblo tiene memoria. Y en este país tenemos una enorme tradición de lucha. Y lo sabemos muy bien. Ahora, a poquitos días del Cordobazo, lo podemos recordar con mucha vigencia. Pero la criminalización sin duda que pegó un salto en los últimos días con los allanamientos ilegales que hizo la policía y la ministra Bullrich a dirigentes sociales, a comedores populares, tratándolos de delincuentes cuando la verdadera delincuenta es la ministra Petovelo, que desde el mes de diciembre no entrega comida a los comedores. La ministra Petovelo, que no entrega comida a los comedores, que se haga cargo de la desnutrición infantil que vamos a tener en aumento
al 100% si esto no se revierte. Que se haga cargo este gobierno de lo que está provocando. Por supuesto que no vivíamos en Disney. Por supuesto lo tenemos recontra claro. Nosotros somos los primeros que enfrentamos al gobierno de Alberto Fernández y a los diferentes gobiernos y denunciamos que terminamos el gobierno de Alberto Fernández con 60% de pobreza infantil, con 40% de pobreza generalizada en la República Argentina. No nos van a correr a nosotros ni por un lado ni por el otro. Sabemos bien dónde estamos parados. La izquierda sabe bien dónde está parada. Somos 2, parecemos 100, son 5, parecen 100. Así somos. Somos consecuentes con nuestras ideas. Nos van a ver siempre del lado del pueblo. Nos van a ver siempre defendiendo los derechos de las y los trabajadores. Por último, una última cosita, no me quiero olvidar. Esta semana hubo encuentro entre el Ministerio de Trabajo, el gobernador y los dirigentes gremiales. Allí, desde el oficialismo, se les dijo a los dirigentes gremiales que no podían hacer aumentos paritarios, que si hacían aumentos paritarios no iban a poder pagar el aguinaldo. Eso pasa acá, en la provincia de Buenos Aires. La variable de ajuste, una vez más, somos las y los trabajadores. Pero sucede algo, que es que hay una definición por parte del gobierno de Axel Kicillof, porque en el mes de marzo pagó 335 millones de dólares y 15 millones de euros para la deuda que contrajo Vidal, y una partida similar va a salir en el mes de septiembre. Mientras hacía eso, perdonaba o retrocedía con el impuesto inmobiliario rural, con lo cual convirtió incluso más regresivo el sistema impositivo de la provincia de Buenos Aires. El propio gobernador en este recinto, sentado ahí en el inicio de las sesiones legislativas, les decía a los representantes del campo que tienen sus bancas acá, que durante el 2023 y el 2024 pagaron mucho menos que durante el gobierno de Vidal. Los trabajadores no, los trabajadores perdimos. Perdimos poder adquisitivo, perdimos trabajo, no llegamos a fin de mes. Esa es la realidad de millones de trabajadores, de jóvenes, de mujeres que estamos hoy sufriendo las consecuencias de los diferentes gobiernos y de este gobierno en particular. Diputados, diputadas, simplemente la enorme marcha universitaria del 23 de abril, el paro del 9 de mayo, marcaron un antes y un después. Algunos la quieren ver, otros no la quieren ver, allá ellos. Pero marcaron un antes y un después, porque se vio que al mundo lo dirigimos las y los trabajadores y lo podemos parar. Podemos poner las prioridades arriba de la mesa y cambiar radicalmente esta sociedad de raíz. Y a eso apuntamos quienes nos sentamos en estas bancas, quienes nos reivindicamos de izquierda, anticapitalistas y trotskistas. Muchas gracias.